Muy bien, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en nuestra actividad de huella comunitaria del Semillero Creativo de Literatura y Pintura de Morelia. Agradecemos muchísimo al doctor José Antonio por estar esta tarde con nosotros compartiendo y les voy a leer la semblanza del doctor José Antonio Heredia. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Vasco de Quiroga, maestro en Psicoterapia Humanista por la UBAC, maestro en Desarrollo Organizacional por el INESPO y la Universidad Latina de América, y doctor en Género y Derecho por la IUP Extensión Morelia, titulado con mención honorífica en todas esas maestrías, licenciaturas y doctorados que mencionamos. Tiene además la Medalla al Mérito Vasco de Quiroga en 1993 y la Medalla Diario de México a los mejores estudiantes. Él ha sido subdirector de la Escuela de Psicología de la UBA, coordinador de posgrado de la misma universidad, docente de diversas universidades en la ciudad de Morelia a nivel licenciatura y maestría. Ha participado como sinodal en diversos exámenes de grado de licenciatura, maestría y doctorado, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Desde hace casi 30 años se ha especializado en recursos humanos y desarrollo organizacional, desempeñándose como gerente de selección en Bancomer, jefe de capacitación en Pepsi, jefe de capacitación en FIRA y especialista en el área de recursos humanos de FIRA desde hace 21 años. Tiene diplomado en diversos temas de recursos humanos y certificado en la metodología Legus Serious Play. Desde hace más de 15 años se ha especializado como experto en temas de igualdad laboral y no discriminación, comités de ética, prevención de la violencia de género y atención del hostigamiento y acoso sexual. Persona asesora y persona consejera certificada. Además, ha sido también consultora en el despacho Psicoterapia, Capacitación y Desarrollo, CICADE. En la práctica clínica ocupó el cargo de jefe de división médica en el Hospital Psiquiátrico José Torres y ha sido psicoterapeuta particular desde hace más de 27 años, con diversas especializaciones en psicoterapia humanista, psicoterapia cognitiva conductual, hipnosis ericksoniana, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness y estimulación magnética transcraneal, Balanced Mind. Expresidente del Colegio de Profesores de Psicología del Estado de Michoacán. Ahorita les voy a poner su contacto y su celular, si te parece bien, Toño, por si alguien quiere contactarte. Y hoy tenemos la suerte y el gusto de tenerlo aquí entre nosotros y nos vamos a escuchar lo que tiene para compartirnos de su charla. Qué padre ser padre. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Pupe. Un verdadero gusto estar esta tarde con ustedes. Quiero empezar leyéndoles algo que creo que viene muy ad hoc con todo lo que ustedes hacen en este grupo de la UNAM. Cada vez que tú lo necesites, si me lo pides o si nada tú me dices, yo voy a estar allí. Yo quiero estar allí. Yo voy a estar allí tan solo para ti. Desde el principio al final de tu carrera, en cada invierno y en cada primavera. Yo voy a estar allí. Yo quiero estar allí. Yo voy a estar allí, tan solo para ti. Estaré contigo y a tu lado cuando los demás se hayan marchado. Yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí. Sabrás que estoy allí, tan solo para ti. Esto que les acabo de compartir se los estoy poniendo, si se ve. Muy bien. Es algo que, pues parece ser representa una paternidad presente, amorosa, cercana, ¿verdad? Esto es un poco lo que quisiera que sembráramos en este momento de la charla y al final de la misma, pues bueno, ver qué tan lejos o qué tan cerca nos sentimos en relación con esta percepción y con estas palabras que les acabo de transmitir. Pero bueno, para poder iniciar y darnos una idea de lo que les quiero compartir, vamos a hacer un recorrido por algunos conceptos que les quiero compartir antes de llegar a esta paternidad cercana, amorosa, responsable
participativa. Pues bueno, hay algunas cosas que considero que son necesarias que podamos entender y que nos podamos poner de acuerdo, ya que es gracias a, pues bueno, la manera en que nosotros entendemos el ser hombre y el ser padre, cómo nos estamos comportando en congruencia con estas creencias que nosotros tenemos. Las paternidades surgen, como muchas otras cosas, pues a partir de creencias. Y bueno, les quiero hablar de dos conceptos que son fundamentales para poder entender lo que pues actualmente estamos viviendo, percibiendo y asimilando como paternidades y como masculinidades. El primer concepto tiene que ver con una idea generalizada, es decir, un estereotipo, los estereotipos y los roles de género. Un estereotipo no es otra cosa más que una idea generalizada sobre un concepto, como sobre un grupo de personas, sobre una característica o atributos que tienen ciertas personas. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un grupo como podría ser las personas de origen de Israel, los judíos, bueno, tenemos ciertas ideas preconcebidas, ¿verdad? Y estas ideas preconcebidas que son generalizadas a todo ese contexto, a todas esas personas que conforman este grupo social, bueno, forman este estereotipo, ¿verdad? Estos estereotipos también son llevados hacia lo que son los hombres y las mujeres. Hay estereotipos de género, son ideas preconcebidas que están vinculadas con lo que se espera que sea un hombre, con lo que se espera que sea una mujer, cómo se ve, cómo se viste, qué cosas hace, qué cosas dice, qué cosas no dice, qué cosas se tiene permitido y qué cosas no tiene permitidas. Estos son los estereotipos de género. Por otro lado están los roles de género. Para que nos quede como muy clarito cuál es un rol de género, así como existe esta idea preconcebida sobre lo que las personas esperan que se vea, que sea y que pueda responder en consecuencia con su comportamiento, eh, un hombre o una mujer, pues también están los roles de género. Los roles de género son aquellas conductas que se espera que tenga una persona de determinada característica, grupo social, y particularmente nos estamos refiriendo a los roles de género. Los roles de género es a qué tiene que hacer. El estereotipo es cómo se ve, cómo es, y el rol es qué se espera que haga. Entonces, si bien un estereotipo de género para un hombre es que se vea como un hombre, es decir, tiene que vestirse como un hombre, tiene que estar, pues bueno, cuando ustedes, por ejemplo, tuvieron a sus hijos, seguramente hicieron un baby shower, ¿verdad? Ahora se están de moda las fiestas de revelación de sexo. Y bueno, pues lo que se suele acostumbrar es que se ponga una velita de estas que sacan humo y luego el humo se convierte en colores. Y si es de color azul, ¿verdad? Pues bueno, lo que nos dice este estereotipo de género es que es un hombre, un varón, se espera a un niño. Si se pone de color rosa, pues bueno, se espera que sea una mujer. Ese es un estereotipo de género vinculado a las mujeres. Un rol de género que se espera, por ejemplo, para un hombre, ¿cuál sería? ¿Cuál se imaginan que sería? Pues bueno, normalmente la sociedad tiene ya una serie de... se escucha por ahí un micrófono, no sé si quieren participar. Por cierto, les quiero comentar que si alguien tiene algo que decir con toda confianza, puede hacerlo. Si quieren levantar su mano y vamos platicando, ¿no? Entonces, un estereotipo de género, un rol de género es aquello que se espera de que se haga una persona, ¿no? El estereotipo, entonces, es cómo se ve un hombre y cómo se ve un padre, ya particularmente. El padre y los hombres en general, pues bueno, son culturalmente fuertes, valientes, independientes, fríos, agresivos. Se tiene la creencia de que los hombres somos mejores para las ciencias exactas,
que somos hipersexuales, es decir, siempre estamos dispuestos a tener una relación sexual, que nos vestimos con determinada ropa, por ejemplo, pantalón, que nuestra apariencia es varonil. ¿Cómo es varonil? Aquí ya empezamos con ciertas subjetividades, porque bueno, cuando estaba yo buscando imágenes de esto para hacer la presentación, me aparecieron incluso algunas imágenes muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, si estos estereotipos los ponemos en nuestra época actual, bueno, corresponden a una serie de características físicas de cómo se ve un hombre, ¿verdad? Ahorita está, por ejemplo, muy de moda la barba. Un hombre, pues, con barba, pues, aparentemente se ve más varonil, ¿verdad? Sin embargo, en la época victoriana o en algunas otras épocas, incluso los hombres vestían falda, los hombres se maquillaban, por ejemplo, los hombres en la corte de Luis XV, XIV y XVI, pues bueno, tenían una serie de vestimentas que, bueno, pues ahorita parecieran no ser tan varoniles, ¿verdad? Es decir, este estereotipo también está sujeto al contexto cultural, social y temporal, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usar o no usar aretes, pues bueno, actualmente, pues bueno, hay muchos hombres que se ven incluso más varoniles usando aretes que no usándolos, ¿no? Entonces, estas situaciones, lo que quiero poner como en énfasis es la fragilidad y lo sencillo, lo complejo al mismo tiempo, que es que una idea, una creencia se pueda convertir pues en algo que culturalmente se acepta y que se pasa por bueno, ¿verdad? Así como está este estereotipo de género en relación con cómo se debe de ver un hombre, pues también están estereotipos relacionados con la paternidad, es decir, qué se espera que sea un hombre, qué se espera que haga un hombre, ya pensando en roles de género, pero por ejemplo, se espera que un hombre sea proveedor. En la gran parte de las familias, sobre todo las generaciones de los baby boomers, es decir, aquellas personas que nacieron en la época de los 50 y 60, bueno, pues el rol de proveedor era total y absolutamente pues aceptado. Eran muy pocas las mujeres, por ejemplo, que tenían incluso una participación en la vida laboral. Ya la generación X, por ejemplo, la incursión de mujeres en el ámbito laboral era mucho más frecuente y bueno, pues actualmente hay muchas mujeres que participan en la vida laboral, incluso siendo las únicas proveedoras y a veces las principales proveedoras del hogar. Entonces, esto también pues está sujeto a un montón de situaciones culturales y de contexto, históricas y de creencias. Si nos vamos también a qué es lo que se espera de un padre, pues es que sean personas que protegen, que cuidan, pero que cuidan desde la parte física. Es decir, son como los guardianes de la seguridad de la prole, ¿verdad? Pero también se espera que los padres corrijan, que disciplinen, son los que trabajan y también se tiene una creencia de que los hombres no sabemos cuidar a los hijos, ¿verdad? Por eso, pues las mujeres se encargan más de ese rol y ahí viene la parte del rol femenino en la pareja, en donde se pretende que las mujeres, al tener esta facilidad para cuidar, es que se le asigna esta tarea. Entonces, las madres, por naturaleza, las mujeres, por naturaleza, son madres y cuidadoras por naturaleza, y se relega el papel de cuidador del hombre, dejándolo únicamente como proveedor de bienes y de dinero, ¿verdad? Y a veces de disciplina y de mantener el cuidado, pero el cuidado con base en la protección. Si tienen alguna duda o algún comentario, con todo gusto lo podemos ir viendo. ¿Dónde aprendemos a ser padres? Pues bueno, aquí en este modelo podemos ver algunas de las principales fuentes de este origen de la creación de la paternidad. La principal fuente de cómo nosotros aprendemos a ser padre, pues es
a partir de la imitación. Nosotros somos padres imitando cómo fueron nuestros padres y ellos a su vez cómo fueron sus padres. Esto tiene que ver no solamente con un factor hereditario genético, sino también con un factor hereditario comportamental. ¿Qué significa esto? Que los patrones de conducta, como nosotros nos fueron educando, nosotros lo replicamos a veces sin mayor análisis, como si nos hubiéramos tragado esta crianza y la estuviéramos devolviendo con esta misma facilidad. Por eso es que a veces nos pasa que cuando estamos, por ejemplo, con nuestros hijos, nos sorprendemos haciendo cosas que nos dijimos que nunca íbamos a hacer, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguna vez alguien perdió los estribos y le dio un manazo a su hijo o a su hija, pues viene luego el recuerdo de cuando el papá o la mamá disciplinaba de esa manera y nos habíamos prometido que nunca lo íbamos a hacer. Sin embargo, faltamos esa promesa porque este aprendizaje es mucho más fuerte que incluso la voluntad o la buena fe de quererlo hacer distinto. Y esto es porque así lo aprendimos. Nosotros nos criamos, nos formamos en una familia que nos dio una serie de ejemplos que fuimos asimilando y sin, como le decía, sin mayor cuestionamiento, los vamos replicando. Otro lugar en donde nosotros aprendemos a ser padres es en la escuela. A partir de cuando nosotros ya estamos en la edad escolar, vamos viendo cómo son los padres de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, y empezamos también a ver las diferencias que existen entre los papás de nuestros papás y los papás de otras personas. Vemos las cosas positivas, pero también vemos las cosas negativas de estos otros encuentros. Y también vemos cómo es que se ejerce la autoridad. En la escuela aprendemos no solamente pues lo que es la educación, la formación, las matemáticas, las ciencias, pues bueno, la escolaridad. Aprendemos también cómo es que se manejan las relaciones, cómo se convive, cómo se maneja la autoridad. Y eso lo aprendemos de los maestros y de las maestras. Y entonces, por ejemplo, los niños chiquititos de kinder, eh, pues les dicen, muchas veces a las maestras les dicen mamá, y esto es precisamente porque son modelos que se van imitando. Entonces, la maestra se convierte también en como una mamá y por tanto, a veces maestros que están en edad de preescolar o primaria, pues se convierten también en modelos a seguir por parte de estos niños y se empiezan a imitar estas conductas y si tenemos la fortuna de tener un buen padre o un buen maestro, pues bueno, se van a imitar comportamientos constructivos. Por otra parte, si tenemos la desfortuna de tener padres que son violentadores, agresivos, pues bueno, este tipo de conductas se van asimilando, se van imitando y se van a replicar posteriormente. En la sociedad, ¿cómo es que aprendemos? Pues bueno, con esto que venimos platicando desde el inicio, con estos roles y estereotipos de género, en donde, bueno, pues se espera que los hombres sean de determinada forma y que hagan determinadas cosas. Esos son los roles y los estereotipos. También, pues bueno, ¿qué sucede cuando no hay un padre y que hay una mamá, que es padre y madre? Pues bueno, ahí esta ausencia, que vamos a hablar un poco más adelante de estas ausencias, también se van introyectando, es decir, se van asimilando, se van tragando y se van viviendo posteriormente. La ausencia del padre, pues es algo tan común que a veces pues no nos damos cuenta del impacto que tiene esto en la vida de las personas y también la ausencia educa. Un padre que abandona está dando un ejemplo para que posteriormente, pues bueno, se repliquen también estos comportamientos. Y esto es algo que vamos a ver también un poquito más adelante. Así aprendemos a ser padres, incluso si no estamos ejerciendo el papel y la función de la paternidad. Por último, grupos sociales. La masculinidad hegemónica, que ahorita no voy a entrar mucho en el concepto, pero es toda una estructura que permite que los hombres tengamos ciertos permisos y privilegios, a partir de los cuales, bueno, se ejerce cierto poder y control sobre la mujer y que nos da la autoridad de disciplinar no solamente a los hijos, sino también a la mujer. Esto, pues bueno, también lo aprendemos a partir de la cultura de los grupos sociales
hay una complicidad y protección por parte de los demás hombres para que esto se mantenga. Entonces, esto hace que, bueno, los esquemas de paternidad pues sean esquemas poco flexibles y que poco cambian a partir del tiempo. Esto asegura, de alguna forma, que se mantenga la autoridad, el control y el poder en manos de los varones y que esto, pues bueno, se replique no solamente en la estructura familiar, sino que se lleve a otros lugares, como es el trabajo, como es los grupos religiosos, por ejemplo, grupos culturales, en la propia cultura, en la ciencia, en el arte, en muchos lugares, pues bueno, hay poco lugar para que se vaya teniendo estos espacios, ¿no? Y esto lo vamos aprendiendo también, pues los hijos, y vamos aprendiendo a ser padres con estas características. También en la cultura nos van enseñando cómo evadir una serie de situaciones, principalmente de situaciones emocionales, y algo que hay algunos autores que hablan como el analfabetismo emocional, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es como nosotros, en un contexto cultural completo, es que aprendemos a ser, ser padres. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos los hombres de tener un mundo que nos permite ejercer una paternidad con estas características? Pues bueno, por un lado, se tiene mucho privilegio, ¿verdad? Partimos del hecho de que tenemos el poder económico y político, partimos también del hecho de que el dominio, la fuerza, el poder está en manos de los hombres y que difícilmente podemos renunciar a este privilegio. Por ello es que pues cuesta tanto trabajo que se tenga un cambio, incluso cultural, de la manera de educar y de ser padres. El mando, el liderazgo y la toma de decisión es algo muy masculino. Es algo que se aprende y que se ejerce y que se cree que se tiene el derecho, por el hecho de ser hombre, de ejercer este mando, liderazgo y toma de decisión en todos los contextos, incluido la familia. Se tiene mayor libertad, ¿verdad? No se tiene que pedir permiso a nadie. Y esto pensando en el contexto familiar, pues bueno, hay muchas mujeres que le tienen que pedir permiso a su esposo para hacer absolutamente todo, para trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela, para hacer un montón de cosas. Mientras que los hombres, pues bueno, no tenemos pues esa limitación y podemos ejercer una serie de libertades que nos permiten pues estar en una sociedad hecha a modo de nosotros. Los hombres somos dueños de propiedades, del saber, del arte y de las ciencias, ¿verdad? Todo el conocimiento ha estado concentrado de manera histórica en manos de los hombres y, pues bueno, se tiene este privilegio que nos ha permitido, pues bueno, pues ser los patriarcas. El patriarca es el que manda, ¿verdad? El varón que manda. El ejercicio de la sexualidad, como también lo veíamos hace un momentito, pues es un ejercicio libre, es un ejercicio que no tiene restricciones, que incluso está fomentado para que se vaya teniendo una sexualidad abierta y activa pues desde la adolescencia. Y si pensamos en las mujeres hay una limitación mucho más grande en este sentido. Y así es como nosotros vamos replicando este esquema pues hacia nuestros hijos, ¿verdad? Esto es lo que vamos enseñando en el ejercicio de la paternidad. Los hombres ganamos esta ventaja de que nos sirvan, ¿verdad? Como somos los que tenemos el ejercicio del poder y del dominio, pues bueno, las mujeres son quienes están para servirnos, o al menos eso es lo que se cree, ¿verdad? Me ha tocado conocer muchos ejemplos de familias en donde los hombres están sentados a la mesa y las mujeres son quienes se sientan, se ponen a servir al papá, al abuelo y a los hermanos, ¿verdad? Y así es como se ha enseñado culturalmente en muchos lugares y se sigue haciendo. Tenemos permiso para violentar, ¿verdad? Esto, pues bueno, al ser los fuertes, los dominantes, pues tenemos la posibilidad de ejercer esa fuerza eh, con la justificación de estar educando a las personas, pues bueno, sometemos con base en violencia, pues ya sea física, psicológica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos este permiso al ser hombres de poder violentar. Se busca o se gana la admiración y a veces el respeto con base en el temor.
decía Maquiavelo, ¿verdad? Más vale que me teman y no que me quieran. Y así es como se asegura, pues, bueno, el dominio. Tenemos mayor reconocimiento social, hombres, y al tener esta situación de dominio sobre las demás personas, y somos productores activos. Esto es lo que ganamos con nuestro rol y nuestro estereotipo de ser hombre y con nuestra paternidad. Pero también perdemos cosas y aquí es donde ya nos vamos a ir desprendiendo un poco de este estereotipo del papá proveedor, macho, dominante, hegemónico, hacia una paternidad y una forma distinta de ser hombre y de ser padre. Pero tenemos que ver, pues bueno, cuáles son estas consecuencias también de ejercer una paternidad que pareciera ser que tiene todos los privilegios. Pues bueno, la primera limitación es que tenemos un analfabetismo emocional. No es poco común que los hombres solo manejemos una o dos manifestaciones de emoción. ¿Cuáles son? La manifestación de rabia, de coraje y la risa, ¿verdad? Son como dos emociones muy permitidas para los varones. No nos podemos poner a llorar, eso no está permitido. Y tenemos una incapacidad de identificar los sentimientos a veces de las demás personas, porque culturalmente se promueve únicamente el tener estas dos emociones, porque estas ayudan a que se mantenga el dominio, la presión y el estatus que nos ha mantenido. Sin embargo, pues bueno, nos perdemos de muchas cosas, no sabemos cómo sentir, cómo expresar lo que estamos sintiendo, y esto se traduce en un montón de limitaciones, no solamente al expresarlo, sino también al sentirlo. Decía una persona muy sabia que lo que no se habla se actúa. Si tú no sabes cómo expresar una emoción, un sentimiento, eso se traga, se enquista y se convierte en una enfermedad. El origen de muchas enfermedades psicosomáticas, es decir, que tienen una génesis emocional, pero que se traducen en un síntoma físico, pues precisamente derivan de esto, que nosotros tenemos esta incapacidad de poder expresar lo que se siente. Y esto es un analfabetismo, porque no nos han enseñado a expresar lo que sentimos, porque culturalmente no está bien visto. Los hombres también tenemos comportamientos temerarios. Como se fomenta y se promueve que los hombres seamos machos, que seamos fuertes, que seamos valientes, la impulsividad es un elemento que se promueve y por tanto nosotros realizamos una serie de actividades que son temerarias, como por ejemplo el conducir a exceso de velocidad, como por ejemplo el tener actividades que son de alto riesgo, como pues bueno, el parapente y deportes extremos, que muchas veces se hacen sin los cuidados necesarios o que se hacen a veces estando incluso en estado de ebriedad, meterse, por ejemplo, a nadar, al mar, pues en estado de ebriedad, eso es súper común en jóvenes, pues que se sienten que tienen el mundo a sus pies. Y precisamente estas conductas se hacen como una evasión de una situación emocional que a veces no se sabe manejar por este analfabetismo emocional. Y tiene que ver con el siguiente punto que viene aquí, que son las violencias hacia sí mismo y hacia otros. Los hombres somos mucho más propensos a tener eh, conductas violentas hacia nosotros mismos con estas actitudes y conductas temerarias, pero también con otros hombres. Es súper común que se promueva desde pequeños que no te dejes que te peguen los demás, que no te dejes que alguien te agreda. Y no solamente eso, sino que les quede claro a las y a los demás que tú eres quien manda, que tú eres quien tiene la fuerza y quien es el que tiene el poder. Y por eso se busca no solamente que te defiendas, sino que abuses y que busques la manera de que los demás sepan que tú eres más fuerte que los demás. Y de ahí que se tengan, pues bueno, este tipo de explosiones, como es lo permitido, la emoción del coraje, la emoción se permite, se promueve y se lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? No es raro que, pues bueno, en todos los lugares de la ciudad, pues veamos cómo dos personas se paran y se golpean,
porque alguien le pitó o le dijo algo en el carro. Y así lo vemos en un montón de situaciones cotidianas. También tenemos un abuso de drogas y de alcohol. Al tener esta incapacidad de poder decir lo que sentimos, la manera socialmente aceptada de poder canalizar estas emociones, pues es a través del alcohol y de las drogas, porque así es como evadimos esta situación emocional que normalmente es una situación dolorosa que no sabemos contener y no sabemos expresar. Entonces la narcotizamos con alcohol o con drogas para que se deje de doler tanto. Y bueno, entonces por eso es que se tiene un uso y un abuso de las sustancias, concretamente del alcohol y de las drogas. Hay una falta de vínculo emocional y por tanto una falta de vínculo. eh, Se sigue viendo la presentación, sí, ¿verdad? Sí, sí, todo sigue bien. Ok. Una falta de vínculo emocional y familiar cuando nosotros eh, estamos acostumbrados a hablar poco, a no decir lo que sentimos. Y cuando decimos lo que nos pasa, normalmente es a través de una cortina, una barrera de protección que nos aísla, que nos limita y que nos repliega, que no nos deja ver vulnerables. Entonces, así es como nosotros asumimos esta misma postura, pues con nuestras familias. Y aquí es donde este rol y este estereotipo nos está afectando, pues en nuestro ejercicio de la paternidad, porque entonces dejamos de ser cercanos, dejamos de ser cariñosos, dejamos de ser tiernos y amorosos y nos convertimos en una pared, en un muro que aleja, que pone distancia, que limita y que aísla. A veces estamos más pendientes de lo que sucede en nuestro celular que en lo que le está sucediendo a mi hija de 4 o 5 años o a mi adolescente de 14 o 15 años que está viviendo una situación en donde es necesario que esté de, de cuerpo presente, pero de mente presente sobre todo, y que emocionalmente esté dispuesto y abierto para escucharle. Y esto es consecuencia de este aislamiento emocional y de esta incapacidad de poder generar y gestionar las emociones de una manera adecuada. La crianza y los cuidados de los hijos se convierte entonces en una situación ajena, y no solamente ajena por no estar, que desafortunadamente ahorita les voy a dar también algunos datos relacionados con esto, sino ajena porque no estamos, no solamente físicamente por el abandono real, sino no estamos físicamente y emocionalmente presentes con la persona. Hay un deterioro en nuestra salud por falta del autocuidado. Esto también es algo bien interesante. Los hombres, culturalmente, tenemos como muy poco estímulo para cuidarnos. De allí que cuando un hombre va a hacerse una revisión médica es porque ya un síntoma se convirtió en algo totalmente doloroso, insufrible, y casi siempre ya es una situación en donde ya no hay mucho que hacer. La prevención y el autocuidado de una manera inicial es algo que no se promueve culturalmente para los hombres y para los padres, obviamente, pues no aprendemos a cuidarnos y por tanto no aprendemos y no enseñamos a nuestros hijos a cuidarse. Y de ahí es que tengamos un deterioro en esta salud. No hablamos de los problemas y hay una mayor incidencia en trastornos emocionales, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Somos papás o somos progenitores? Y esto es algo que necesitamos pensar, porque cuando nosotros simplemente, pues bueno, somos progenitores, quiere decir que nosotros solamente abonamos un espermatozoide a un óvulo y bueno, se generó la vida. Es una consecuencia fisiológica natural. Ser padre es una función simbólica, tener un deseo y tener el propósito de formar, de crear, de generar competencias que me permitan criar y cuidar a mis hijos.
Como les decía, hay una creencia que viene pues desde la cultura y desde la historia, en donde nos corresponde, le corresponde educar o se cree que le corresponde las labores de crianza y de cuidado a las mujeres. Y por eso es que, pues bueno, los hombres damos un paso hacia atrás y dejamos que las mujeres críen y eduquen. Y entonces aquí pareciera ser que solamente las mujeres tienen esta capacidad y estas cualidades. Y cuando los hombres hacemos algo en la casa, decimos que ayudamos en la formación o en la educación. Y al decir que los hombres ayudamos, estamos, continuamos dejando el papel principal a la mujer, porque el término o la manera correcta debería ser la corresponsabilidad, es decir, que ambas figuras, tanto el padre como la madre, tengamos la misma responsabilidad en la labor de crianza, de educación y de cuidados. ¿Qué tan buenos somos los mexicanos siendo padres? Estos datos a mí me parecen muy reveladores. En México, 4 de cada 10 hogares tienen un padre ausente. 11.4 millones de hogares en nuestro país no tienen papás. El 53% de las personas mexicanas consideran que su padre estuvo ausente en la niñez. Y fíjense cómo pareciera ser que pues no es suficiente que esto, pues bueno, lo estemos viendo día a día con los hogares, sino que se está recrudeciendo año con año, ¿no? En el 95, el 31% de los hogares no tenían padres, en el 2008 el 41.5% y en el 2015 el 47%, es decir, se está agravando esta situación. Los papás, los hombres, solemos abandonar. Y esto, pues bueno, tiene que ver con este rol y este estereotipo, ¿verdad? A los hombres se nos educa, desafortunadamente, para evadir. Cuando tenemos un problema, nos vamos. Cuando tenemos un problema, nos embriagamos. Cuando tenemos un problema, nos salimos de la casa a hacer otra cosa. Y no aprendemos, no sabemos cómo gestionar esta situación de una manera constructiva que forme familias. Por eso es que los hombres solemos estar fuera del hogar y no solamente por una situación de divorcio, porque bueno, se entiende que hay una situación de ruptura del vínculo con la pareja, pero sin embargo, este vínculo se hace también, se rompe también con los hijos. Y muchas veces esta emoción de coraje y pues bueno, de violencia que se vive a veces en la relación de pareja, se traslada también a los hijos, como si fueran una misma persona, ¿verdad? El problema que yo tuve con mi pareja, pues ahora se convierte también en el problema que yo tengo con mis hijos. Y entonces los dejo de ver, les dejo de dar la pensión alimenticia y se convierte pues en un abandono en todos los sentidos. Y esto sucede pues muy frecuentemente, como lo estamos viendo aquí. Pero bueno, pues pareciera ser que el panorama está muy negro y no me gustaría que nos quedáramos con esta idea. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Aquí les tengo una propuesta que le llamo las 4 R's de la deconstrucción, que forman pues algunos elementos que considero que son importantes y que, bueno, postulo en la tesis que hice de mi doctorado, precisamente de la forma en que creo que las labores de cuidado y de crianza se pueden mejorar en todas las personas. Y bueno, la primera es reconocer, ¿verdad? ¿Reconocer qué? Pues reconocer que no estamos haciendo las cosas bien, reconocer que hemos estado viviendo en una situación de privilegio y que esto pues, nos ha mantenido en un estatus quo en donde las cosas no se mueven, donde las cosas permanecen pues sin mayor problema y esto nos hace pensar que pues no tendría por qué cambiar. Entonces, lo primero tenemos que hacer como los alcohólicos anónimos, es por reconocer un problema. Y el problema es precisamente pues, que no nos estamos involucrando en la crianza, en los cuidados y en la corresponsabilidad en todos los sentidos y también en el autocuidado. Reconocer que somos violentos en los hogares, en nuestras relaciones sociales, en la manera de ser y ejercer la masculinidad y la paternidad,
estamos siendo violentos y tenemos que parar esta violencia. Lo que antes nos decían que un chanclazo pues lo arreglaba todo y que un buen golpe era mejor y que educaba más, pues ahora se convierte en un delito. Actualmente tú no puedes golpear a tus hijos, por más que sean tus hijos, es un delito. Y esto tenemos que pararlo, tenemos que frenar la violencia y detener este estilo de crianza que es agresivo y que destruye y deteriora las relaciones. Tenemos que también reconocer que esta violencia, que esta manera de ser hombres, que esta manera de ser padres, también nos está destruyendo a nosotros, nos está alejando, nos está mermando, no solamente en la relación, está afectando incluso nuestra salud. Como les decía, muchas de las enfermedades psicosomáticas nos están viniendo por esta incapacidad de gestionar nuestras emociones y de aprender a manejar y de formar a nuestros hijos y formarnos con nosotros mismos en una manera más sana. Tenemos que responsabilizarnos. ¿Qué significa responsabilidad? Es la habilidad de responder cómo, de una manera distinta como lo hemos hecho hasta ahorita. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras violencias y dejarlo de hacer. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones y de cómo las manejamos. Tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones y a responsabilizarnos de ellas, para que una vez que las podamos entender, las podamos gestionar y expresar de una manera sana y culturalmente menos destructiva y dañina. Tenemos que romper con este pacto patriarcal, es decir, tenemos que romper con estas maneras en que nos protegemos y que nos han aislado de nuestra familia, que nos hacen ajenos a nuestros hijos. Este pacto que pareciera ser que nos da poder y autoridad y dominio sobre el mundo, también nos está alejando de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestro ser y de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos e hijas. Tenemos que romper este ciclo de violencia y tenemos que romper este proteger a los violentadores y dejarlos impunes. Y nos tenemos que reeducar. ¿Cómo nos tenemos que reeducar? Replanteándonos que estos roles y estereotipos de género pues no son situaciones inamovibles, que se pueden cambiar, que podemos ser hombres no necesariamente como se espera culturalmente que seamos en todos los momentos y en todas las circunstancias. Podemos ser hombres distintos, podemos ser hombres cariñosos, podemos ser hombres tiernos, podemos ser hombres cercanos, que besan, que abrazan, que apapachan, que cambian pañales, que dan biberones, que arropan, que cuidan. Y que esto no quita absolutamente nada de la masculinidad, al contrario, es una nueva forma de ser hombre y entrarle con igualdad a los roles que tradicionalmente habían sido depositados en las mujeres, en los roles de crianza y de cuidado. Tenemos que ser corresponsables en igualdad y responsabilidad. ¿Qué ganamos? Porque bueno, pues algo tenemos que ganar, no solamente se trata de perder y de renunciar a una serie de cosas. Tenemos que darnos cuenta de que si nosotros asumimos una nueva forma de ejercer esta paternidad, en primer lugar, pues vamos a ganar tiempo. Muchas personas dicen que, bueno, le dan tiempo de calidad a sus hijos y, pues, bueno, nada más están 10 minutos antes de dormir con ellos. Y muchas veces están nada más viendo el celular. Esto no es dar tiempo. Dar tiempo es estar realmente, no solamente físicamente, sino emocionalmente y dispuesto, abierto para escuchar. Aunque estemos cansados y cansadas, podemos ejercer una paternidad abierta para poder estar plenamente, con atención plena, en el momento presente, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Estar con nuestra familia y encontrar pasatiempos saludables. Muchas veces como que buscamos en esta necesidad de evadirnos de aquello que nos tortura y que nos lastima y que nos tiene presionados y estresados en el trabajo, en los problemas, pues buscamos fugas y evasiones.
que normalmente, pues bueno, terminan en cosas que no son tan saludables, como el alcohol, las drogas o conductas temerarias. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues también podemos buscar tener tiempos que nos permitan tener situaciones saludables, hacer ejercicio, tener meditación, salir con nuestros hijos y nuestras hijas a lugares en donde podamos convivir, etcétera, ¿no? También ganamos equilibrio. Ya desde hace mucho tiempo, como les decía, pues bueno, los padres no somos los principales proveedores, al menos no en su mayoría. Muchas mujeres a veces son las principales proveedoras, pero si nosotros aprendemos y soltamos ese rol de ser el único proveedor, pues también compartimos. Nosotros ganamos al compartir cargas y esta carga mental de quién tiene que pagar las colegiaturas, quién tiene que pagar la mensualidad de tal o cual carro, casa, lo que se tenga en deuda, pues bueno, se comparte también y es una responsabilidad no solamente de un lado, sino del otro. Si yo comparto responsabilidades en crianza y cuidados, mi pareja también puede compartir responsabilidades en la proveeduría de los bienes y servicios para mi familia. También tenemos que aprender y podemos desarrollar habilidades domésticas, ¿verdad? A lo mejor no nos hemos dado cuenta de lo bien, de lo buenos cocineros que podemos llegar a ser, o de lo bien que hacemos alguna tarea, y bueno, pues así también podemos aprender y ganar, pues bueno, ciertas habilidades que a lo mejor no conocemos. Ganamos en la salud al dejar de tener una serie de enfermedades derivadas del estrés y de la falta de gestión emocional. Los hombres morimos mucho más, con mucha más frecuencia y en mucho mayor porcentaje que las mujeres, precisamente porque no nos cuidamos, no prevenimos y nos vamos a atender cuando ya estamos en una situación pues muy grave. Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer y a gestionar todo lo que les he estado diciendo, pues también ganamos en salud, ganamos en vida. Cambiar hábitos destructivos como las adicciones y hacer ejercicio y tener una buena alimentación, pues bueno, nos permite tener también esta ganancia. ¿Qué otros derechos tenemos? Por ejemplo, yo que estoy muy metido en el ámbito laboral, he visto cómo poco a poco se han ido ganando derechos también para los hombres. Y unos de estos derechos son, por ejemplo, los permisos de paternidad. Eh, Antes, pues bueno, los hombres no solamente no teníamos derecho pues de días de descanso cuando nacía un hijo o una hija, sino que nos vanagloriábamos y nos sentíamos orgullosos de estar cuando nacían nuestros hijos. Y pareciera ser que era más hombre aquel que menos estaba cuando nacían sus hijos. Ahora, pues bueno, es una verdadera bendición que se tengan permisos de paternidad, no solamente de 5 días como antes eran, ahora ya son de 10 o de 15 días, ¿no? Esto es algo que, bueno, busca, pues que haya mucha más cercanía y ojalá y pudiéramos tener permisos de paternidad como los hay en Finlandia o Noruega, que son de 3 o de 6 meses, en donde se comparte incluso la crianza completa, de tiempo completo, ¿no? Y esto, pues, no son ganancias que se han tenido precisamente en este tránsito de los roles y las responsabilidades paternales. También, pues, conozco muchos hombres que no les gusta pedir vacaciones porque no se hallan en su casa, prefieren estar en su trabajo. Y bueno, pues yo creo que es importante que podamos aprender a disfrutar y a descansar y aprender a convivir y a poder estar con la familia. Y que estos descansos y que estas vacaciones sean una forma de involucrarnos y de estar viviendo plenamente la relación con nuestros hijos y nuestras hijas y con nuestra pareja. Disfrutar de la crianza cercana y amorosa. Es tan curioso ver cómo, pues actualmente ya hay cada vez más padres que se involucran en esto. Hace más o menos 15 años que yo tuve a mi primer hijo. Y bueno, pues para ese entonces ya había en varios centros comerciales, en los baños de los hombres, unas tablitas que ponen para poder hacer el cambiador de los pañales, ¿verdad? Y hace, pues bueno, cuando yo tenía a mi hijo pues recién nacido,
pues me acerqué a un centro comercial y pues bueno, bajé la tablita y puse a mi hijo para poderle cambiar el pañal. Y me parece, en ese momento en el baño estaba un señor como de unos 70 años, tal vez un poco más. Se me quedó viendo con una extrañeza que decía, bueno, este cuate, ¿qué onda? O sea, en primer lugar, ¿por qué está cambiando un pañal? En segundo lugar, ¿cómo es posible que eso se pueda hacer dentro de un baño de hombres? ¿Verdad? Y en tercer lugar, que lo haga con gusto, ¿no? Entonces, esto me resulta pues como muy revelador de cómo han ido evolucionando, ¿no? Ahora, pues muchos padres jóvenes que yo veo, pues están súper involucrados en esto. Y es algo que también me da, lo celebro mucho porque la generación, los millennials y más los zetas, pues ya traen otro rollo en la cabeza, ¿verdad? Su mente es distinta, están aprendiendo pues no solamente a defender sus derechos, sino a pensar distinto y a gestionar sus emociones también de manera distinta. Y bueno, también guarderías, por ejemplo. Eh, Ahora pues ya puedes tener acceso a guarderías si eres padre soltero. Antes solamente era un derecho para mujeres, las guarderías, ¿no? Estos pues, son situaciones muy interesantes. ¿Cómo podemos ser también mejores padres? Pues estas son las 3 R's para poder ser mejores padres. Reconcíliate. ¿Reconcíliate con quién? Pues con tu historia personal. Primero, pues tú tuviste una historia con tu papá, buena o mala, pues esa es tu historia y necesitas aceptarla, conocerla y si no fue tan buena, pues reconciliarte con esa parte porque finalmente la manera en que tú ejerces tu paternidad está vinculada, está matizada y a veces está dominada por esta manera en que tú aprendiste a ser padre. Entonces, mientras más pronto la conozcas, la reconozcas y te reconcilies con tu ser padre histórico y con tu ser padre real, es más fácil que puedas cambiar y transformar la manera de ser padre. Con tu ser hombre y con tu ser padre, pues bueno, reconcíliate. Busca la manera de entender y si ahorita estás siendo padre, es una excelente oportunidad para poder reconciliarte con tu ser padre histórico y con tu ser padre real. Y si estás a lo mejor cometiendo errores y cometiendo situaciones de las cuales tú dijiste que nunca lo ibas a hacer, pues también perdónate. Acepta que no eres perfecto y que estás en proceso de reconstrucción y de formación de una paternidad distinta. Asúmelo, acéptalo y cree que puedes reconciliarte contigo mismo. Resignifica, que es la segunda R. Todo esto que has vivido en tu historia, con tu papá, con tus abuelos, pues te enseñó una serie de cosas. Y lo que necesitas ahora es entender qué significa y hacia dónde va este significado. ¿Qué puedes hacer con esto? Dale un sentido que te permita construir una manera distinta de ser padre. Valora lo que sí puedes hacer. Tu ejemplo, tu ser padre actual, va a ser la voz que le va a estar diciendo a tu hijo cómo ser padre. Entonces resignifícalo. Dite ahora lo que hubieras necesitado cuando eras niño para poder ser buen padre. Y entonces escúchate actualmente y dítelo. Busca estas palabras que tú necesitaste en el padre actual que sí eres y reconstrúyelo y resignifícalo. Y finalmente, regálate. Regala tu tiempo, regala tu presencia, regala tu interés, regala tus palabras a tus hijos y a tus hijas y regala tu ternura y tu afecto. Y bueno, pues finalmente esta es otra lectura que les quiero dejar aquí con un vínculo también es una canción que escribí hace algunos años y que tiene que ver con esto del título de la conferencia, de qué padre es ser padre, y que habla precisamente de cómo pues nos podemos ir
deconstruyendo y reconstruyendo en una nueva manera de ser padres. Padres que comparten la crianza, que cambian pañales, que dan biberones, que arropan sus males cantando canciones, que te das el permiso de estar con tus hijos, que ya no te tienen miedo, que anhelan que vuelvas y que juegues con ellos. Un padre que le gusta hacer los quehaceres de casa, de la escuela, y que tus hijos viéndote aprenden y que haciendo les enseñas, y que somos iguales como ellos y ellas. Que puedas mostrarle también lo que anhelas y que digas a tus hijos te amo por siempre y hacerles cariños besando su frente. Qué padre es ser padre, lo digo de veras, estando presente en cada faena. Qué padres y madres haciendo familia y así responsables construyen su vida. Qué padre ser padre, y lo digo con gusto, también con respeto y a veces con susto. Y el mundo se abre a un nuevo horizonte, se va construyendo un nuevo ser hombre. Qué padre ser padre y no proveedores, que amamos con fuerza y no con sermones, que amor y respeto no vienen con golpes, amor con confianza, amor con bigotes. Qué padre ser padre y dar estructura, vigor, fortaleza sin tanta armadura, ser padre presente, ser padre de vida y corresponsable de hijos e hijas. Pues bueno, hasta aquí mi participación. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con todo gusto lo podemos platicar. Adelántense, anímense, aprovechen a nuestro experto del día de hoy para que le hagan preguntas, le digan cómo se sintieron, cómo les llegó su mensaje. Por ahí, mira, Edna te está aplaudiendo. Sí, un aplauso. Qué bonito tu escrito. Me gustó mucho, José Antonio. Gracias. ¿Alguien desea decir algo? ¿Algún mensaje? ¿Algo que le haya llegado en particular? ¿Alguna duda? Puede levantar su mano o abrir su micrófono. Javier, ¿quieres acompañar? Hola, buenas noches, Javier. Ya Hola, ¿qué prendiste la tal? cámara, ya te estoy. Adelante, Javier. Buenas noches, gracias por la charla, muy padre, muy explicativa desde el comienzo. Sentí que iba muy como en lo básico y luego ya cosas más sutiles, ¿no? La primera petición que quería era si podían proyectar otra vez la diapositiva penúltima para tenerla ahí, capturar la pantalla y tener esas pistas. Ándale, esa, muchas gracias. Y la otra cosa, muchas gracias. Uy. Ah, sí. Era que bueno, como creo que es un poco generacional, ¿no? Yo me siento como papá más joven, él Silan tiene apenas 7 meses y me siento como que no estoy haciendo las cosas tan mal en esas nuevas paternidades, ¿no? Aunque siento también que hay una herencia cultural fuerte de cosas sutiles que se te cuelan, de esas violencias multidireccionales, ¿no? También para con uno mismo, ¿no? Y pues nada, es un comentario ahí bien vago, como cantinfleado, de que a veces es complicado brindar cuidados cuando uno ya está descuidado, ¿no? Si yo ya hice como lo que necesito básico, como alimentarme bien, hacer ejercicio, hacer meditación, actitudes para estar con él y cuidar, ¿no? Pero entonces, ahora sí es la clásica de que primero póngase la mascarilla y usted cuídate tú para que puedas brindar buenos cuidados, ¿no? Porque un cuidado muy sencillo, pero estando tú rebasado, se vuelve bien complicado, ¿no? Pero estando como habilitado, tú fuerte, puedes cuidar bien, ¿no? Ese es un poco el comentario. Y muchas gracias, por la charla. No, muchas gracias a ti, Javier. La verdad es que muy padre y qué padre que está ahí tu bebé haciendo precisamente estas labores de cuidados. Cuando se comparte estas labores es mucho más sencillo. Entonces, efectivamente, cuando compartes la crianza, pues bueno, ahorita pues tu esposa seguramente tiene la oportunidad de estarse cuidando y de estar haciendo otras tareas y otras
situaciones. Y lo mismo sucede, pues bueno, cuando podemos compartir estas responsabilidades. Y definitivamente, pues yo soy fan de las nuevas generaciones porque digo, yo ya transité por la paternidad hace mucho tiempo y, y veo cómo cada vez es más frecuente que haya padres así como tú, Javier, muy cercanos, amorosos y presentes. Y esto me da mucho gusto porque me da más fe en la humanidad. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Por ahí tenemos en el chat a Citlali Martínez que nos pregunta, te pregunta, ¿cómo podemos apoyar a las mujeres en esta adopción de nuevas paternidades? Y te manda felicitaciones. Sí, muchas gracias, Itlali. Eh, ¿Cómo pueden apoyar las mujeres en esta nueva paternidad? Pues necesitamos, a veces los hombres necesitamos que nos digan pues lo que estamos haciendo mal. Eh, Muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo, pues hacemos las cosas mal, ¿verdad? Y creemos que solamente hay una manera correcta de hacer las cosas. Esa es también otra creencia que tenemos los hombres, ¿no? Y por ejemplo, cuando pues estamos lavando los platos, ¿verdad? También necesitamos que nos digan que lo estamos haciendo bien. Quienes son psicólogos cognitivos conductuales o conductistas de plano, pues no saben que el poder que tiene un reforzamiento, si nosotros recibimos un refuerzo positivo de cosas que estamos haciendo bien, pues es mucho más probable que esa conducta vuelva a aparecer. Entonces, si estamos trapeando medio bien, pues no se fijen en lo medio bien, fíjense, no se fijen en lo medio mal, fíjense en lo medio bien y eso hay que reforzarlo. Pero también, pues ayuda mucho el tener la cercanía, la empatía y la confianza, porque pues no solamente se trata de compartir pues, labores físicas de cuidado, como el trapear, el lavar los trastes, el cambiar pañales, sino también la expresión de las emociones. Muchos hombres, en verdad, no sabemos cómo hacerle. Digo, pues los que somos psicólogos, pues bueno, pues nos metimos una carrera de entrada que era culturalmente para mujeres, entonces tuvimos que explorar un montón de cosas que son así, ¿no? Pero la gran mayoría de los hombres, pues no se animan a explorarlo. Entonces, mucho de cómo podemos aprender es a través del diálogo y de la cercanía con la confianza de una mujer que nos pueda ayudar a ser un espejo a partir del cual podamos vernos reflejados y sentir esa empatía para poder nosotros sentir esa misma empatía con nosotros y empezar a cambiar. Creo que si podemos hacer estas dos cosas, puede ser puede ayudar mucho a que los hombres nos vayamos dando cuenta y poder empezar a cambiar. No sé si con esto te ayuda un poco, Citlali. Gracias. Gracias. Pues tenemos a la manita levantada de Jesús Barragán y después de Susi. Jesús, adelante. Y bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, pues yo quiero opinar. Bueno, en lo que a mí concierne, pues me ha ido muy bien de papá, la verdad. Mm, Me ha tocado hacer de todo, ¿no? Con mis hijos, con mi esposa. Pues más que nada hacer equipo familiar, compartir escuchar a los hijos, este, empatizar con ellos, ayudar no ayudar, sino hacerte responsable, pues, de las actividades también de la casa, de las actividades de las escuelas, de todo lo que normalmente a veces le toca a mamá, pues también le toca a papá ir a las reuniones de la escuela, em, pues todas esas experiencias que normalmente le tocaban a mamá, pues también le tocan a papá, entonces, pues ha sido
para mí ha sido una experiencia bonita y ha sido de lo mejor que me ha tocado experimentar en mi vida. Y pues Sí, gracias Jesús. por escucharme. No, pues qué bonito testimonio, Jesús. La verdad es que da gusto escuchar esto porque pues a mí me ha tocado escuchar muchas historias de personas que son pues muy diferentes a ti, que les pesa la paternidad, que pues se evaden, que abandonan y que terminan pues bueno, con una historia pues muy distinta, ¿no? Y como te decía, yo creo que es bien importante que pues cada vez más hombres podamos sumarnos a esta forma diferente de ejercer la paternidad. La ternura Así en un es, mundo violento como es el actual es totalmente revolucionaria. sí, así es, porque pues a mí me tocó un papá que no, pues de entrada conviví con él hasta los 6 años, 5 años y medio más o menos, pero pues mi papá era la otra cara de la moneda, ¿no? Violento y poco cariñoso, una persona muy seca, que hablaba muy poco. Y pues yo desde niño me dije, tengo que ser diferente, ¿no? No quiero que mis hijos tengan un papá violento, ni callado, ni desatento con ellos. Y tal vez todas las carencias que yo tuve de pequeño, de falta de padre, aunque estuviera con nosotros, pues tal vez eso me ayudó a no ser así con mis hijos o a ser distinto, pues la otra cara de la moneda, como decía, ¿no? Yo tengo 2 hijos y los dos son muy inteligentes, son unas personas que muy valiosas. Claro. Y, Gracias por y, compartirlo, Jesús. y no de que, Gracias, Jesús. Bueno, le damos la voz a Susi. Adelante, Susi, ¿qué nos quieres decir? Primero que nada, felicidades, me encantó, de verdad me encantó. Y me da una envidia terrible lo que acaba de decir este Jesús, porque yo soy maestra y el hecho de que los papás vayan a las reuniones, pues jamás en la historia de mi vida se ha dado en la escuela rural donde yo estoy. Es demasiado complicado que los papás se comprometan, intervengan, participen, actúen en la educación de sus hijos, mucho menos en las festividades o en los eventos que tenemos. Sin embargo, es una lucha constante el estar quitando esos roles a los cuales estamos acostumbrados desde la escuela. Y yo ahorita reflexionando en algo, cuando terminan de hacer su actividad de recreación al inicio de la mañana, la activación, las maestras les dicen, las niñas se van a ir al salón como mariposas, los niños se van a ir como canguros. Entonces, seguimos desde la base, seguimos desde la escuela haciendo esa diferenciación. Entonces, siento que también tenemos una gran responsabilidad con esto, con ir rompiendo todos esos esquemas, ir rompiendo todos esos roles que no tienen ningún aporte positivo en la vida de los niños e ir cambiando esas mentalidades. Este tipo de forma de pensar nueva para mí, porque pues también vengo de una familia donde era un patriarcado 100% y donde la relación del padre con mis hijos era bastante distinta, era muy distante, era poco participativa. Entonces, todo este cambio que se está generando me encanta, me gusta muchísimo y aporta mucho. Y creo que la responsabilidad que tenemos como maestros de estar formando a los pequeños, en mi caso los preescolares, pues es ir cambiando esa forma de pensar, de ver, de sentir, de actuar. Y gracias por todos estos tips, gracias por todas estas experiencias, gracias por estos aportes que la verdad me han dejado muchísimo. Y nuevamente te lo digo, estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Muchas gracias, Susi. Tú sabes que también te aprecio mucho. Buenísimo, pues acá en el chat te mandan felicitaciones y
Dice Fernando Juárez, muy buen tema. Felicitaciones a todos, tanto ponente como los que nos conectamos para escuchar esta plática que sin duda nos trae mucha experiencia. Es que muchas gracias por tu comentario, Fernando. Y pues les quiero pedir un favor, si alguien, nadie más está, si alguien más quiere opinar algo, si no, les quiero pedir que me hagan favor de prender su cámara para tomar la foto del recuerdo. Déjenme eliminar el anclaje. Quienes puedan y nos me hagan favor de prender su cámara, muchas gracias para tomar una foto final. Ay, perdón, pero mi cámara está fallando, no, no No me se está preocupe, funcionando. Susi, si usted no puede, no se preocupe. Quienes tengan oportunidad y puedan prender su cámara, les agradezco muchísimo para tomar una foto del recuerdo y todos sonrientes. Muchas gracias. Muy bien.